Bienvenidas, bienvenidos a México Invisible, una coproducción del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy estamos aquí en México Invisible con el tema de pobreza y discriminación, los vínculos entre estos dos fenómenos, cómo se intersectan, qué tienen en común y qué tienen también de diferente. Me acompañan el día de hoy Rogelio Gómez Hermosillo, que es el coordinador del Frente de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. También está con nosotros Magdalena Sepúlveda, que fue relatora de pobreza extrema de Naciones Unidas y actualmente escribe, da clases y un montón de otras cosas. Gracias por estar aquí, Magdalena. Gracias por la invitación. Y también Alberto Cerdán, que es director general de vinculación de las becas Benito Juárez de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Encantado. Quisiera empezar con algunas ideas para ponerlas sobre la mesa y darle la palabra a Magdalena. En CONAPRED levantamos una encuesta con el INEGI, con la CNDH, con la UNAM y el CONACYT, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, en donde recogimos algunos de los prejuicios, de los estereotipos que las personas suelen expresar. Cuestiones vinculadas a la opinión que uno tiene de los demás, también algunas preguntas sobre la forma en la que sentimos que los demás nos miran. Y llama poderosamente la atención dos de los resultados. La principal razón por la que la gente se siente discriminada es por su apariencia física. Y en eso caben un montón de cosas. Y la otra, y quisiera con esto detonar la discusión, es que 3 de cada 10 personas dijeron que las personas indígenas son pobres por su cultura. Yo quisiera saber, Magdalena, ¿cuáles son los prejuicios en torno a la pobreza y cómo los podemos detectar en primerísimo lugar? Existen muchos prejuicios en contra de la pobreza y desgraciadamente este es un tema global. Estudios en varios estados han demostrado que el considerar a la gente pobre como flojos, que no se esfuerzan, que no se preocupan de la salud y de la educación de sus hijos, que incluso que son hasta criminales, que las mujeres que reciben beneficios sociales son sexualmente promiscuas. Todos estos prejuicios están basados en esta idea de ver a la pobreza como un fracaso personal, que el que es pobre podría dejar de serlo si se esforzara un poco más, cuando la realidad es precisamente o está muy vinculada a los dos puntos que tú mencionaste. La persona que vive en situación de pobreza tiene tantos obstáculos o se enfrenta a tantos obstáculos para poder salir de la pobreza que sin una ayuda estatal sería muy difícil hacerlo. Y estos obstáculos nacen por su origen étnico, su origen racial, por su lengua, por su estado migratorio, por su orientación sexual. La pobreza surge como causa una discriminación y al mismo tiempo, una vez que la persona se encuentra en pobreza, es discriminada precisamente por ser pobre. Y Rogelio, dice Magdalena entonces que está este doble juego. Por un lado, ciertas pertenencias te pueden condicionar a una situación de pobreza, lo que llamamos, digamos, la discriminación estructural, aquello que sucede sin que tu mérito propio, tu esfuerzo propio pueda arreglar, digamos. Pero después, una vez que eres pobre, se te discrimina por eso. ¿Ustedes desde el Frente contra la Pobreza lo han visto? ¿Lo ven? ¿Lo miden? Mira, lo que nosotros recogemos son los datos oficiales de cómo se mide la pobreza en México y los estudios que hay sobre nuestro país, y te podemos afirmar con plena conocimiento de causa que en México la pobreza se hereda, depende de dónde naciste en muchos casos, y se va acumulando durante el ciclo de vida. Todavía no has llegado a la escuela y ya puedes traer un acondicionamiento por desnutrición y por falta de micronutrientes, luego llegas a escuelas de bajo rendimiento y baja calidad, mucha deserción en ese tipo de hogares por las condiciones socioeconómicas, los peores empleos de baja productividad, y si eres mujer,
y si vives en zonas indígenas y perteneces a una etnia, la determinación es mucho mayor y eso está estudiado. Entonces, por un lado, ciertamente, en muchos casos, lamentablemente, en nuestro país, origen es destino, no importa talento, no importa mérito, no importa esfuerzo. Y eso es un grave problema, porque entonces no es de echarle ganas, es de que traes una determinación muy grande. Eso es una parte. Y la otra, que surgen de los nuevos datos que dio a conocer Coneval y el INEGI, digamos, recientemente, en que ven la pobreza 2008-2018, si así visto rápido, hay otra parte de la pobreza que está generada desde el mundo del trabajo, lo cual es un escándalo y una contradicción, porque quien trabaja no debe ser pobre. Y en México muchas personas trabajan mucho, se esfuerzan y aún así no les alcanza para lo más básico y no tienen seguridad social. Entonces, y así es como se mide la pobreza en México, carencias sociales e ingresos suficientes. Entonces, la relación entonces es toda la gente que piensa que las personas son pobres porque son flojas, pues uno seguramente conocen a alguien que no le echa muchas ganas, pero a lo mejor no es tan pobre. Yo conozco más flojos de gente que tiene mucho dinero. Entonces, si acaso vamos, yo conozco más gente que no trabaja y que no hace nada y que tiene muchísimo dinero. Entonces, ahí no, esa no es la explicación. Seguro hay de todo en todos lados, pero esa no es la explicación. No basta echarle ganas. Y lo otro es que en México somos un país profundamente clasista. Un país que desprecia lo diferente en muchos sentidos y sobre todo a quienes tienen menos, que combinado con el color de la piel y con si son indígenas, etcétera, pues peor aún, ¿no? O sea, hay una visión de cierta superioridad que a veces ni siquiera está asociada a tener muchos ingresos, sino simplemente a no somos así, no somos indígenas, no venimos del sur, no venimos de una zona rural, etcétera. Lo cual es muy serio porque entonces se rompe la cohesión por desigualdad en el ejercicio de derechos básicos, salud, educación, etcétera, y también por trato diferenciado entre nosotros. Y entonces, ante ese escenario, Alberto, tenemos un país de acceso desigual a los derechos, de acceso desigual a los recursos, un país en donde se da un trato diferenciado, muchas veces normalizado en su carácter discriminatorio. ¿Quién gana en esa distribución desigual de los recursos? Pues sistemáticamente hay un grupo social que pues es beneficiado de este status quo y es pues personas que nacen en condiciones ventajosas y que permanecen en esa situación ventajosa. En contraparte, lo que ha encontrado gente como Roberto Vélez es que 7 de cada 10 personas que nacen pobres se quedan pobres en toda su vida. Es decir, no la superan. Y que pues justamente evidencia esto de origen es destino. Pero iría a que nuestro país, pues en todos estos años, ha vivido en verdad que transformaciones muy grandes. Es decir, cuando hablamos de pobreza, también imaginemos cómo era México en 1940, cómo eran las calles, cómo era la sociedad y cómo es ahora. Pues antes había más analfabetismo, ahora no lo hay. Antes había muchas más localidades rurales, ahora no las hay. Antes había muy poquita población, ahora hay muchísimos millones de mexicanos más. Y todos esos cambios que sin duda han existido y que de algún modo podrían como dar la idea de que pues entonces si muchas cosas han mejorado, si no mejoras es porque no te esfuerzas, ¿no? Que es de lo que se ha estado platicando. La verdad es que hay cosas estructurales que de 1940 a la fecha se mantienen prácticamente igual, que justamente es la distribución del ingreso. Es decir, la cantidad de dinero que reciben los hogares en 1940 más pobres, los hogares más pobres, era el 5% del total del dinero del país. Muchos años después, 2010, sigue siendo 5%. Es decir, la cantidad de recursos que tiene la gente más pobre más o menos es la misma. Y si estructuralmente la gente que nace pobre se queda pobre, estamos arrastrando una gran cantidad de rezagos donde a lo mejor hay avances, pero no los avances se distribuyen de manera igual. Es decir, las escuelas no están al mismo nivel de crecimiento en zonas urbanas que en zonas rurales, que en zonas indígenas, que en zonas no indígenas. Los caminos, las comunicaciones, los teléfonos, de manera que cada vez más las desigualdades se van profundizando y cada vez más estos abismos permanecen. Se hace una brecha entre los que tienen y los que no tienen, y también hemos observado en CONAPRED, en la misma encuesta, cómo incluso la seguridad social,
la que es más completa, la que tiene más acceso a cobertura, la que tiene pensión y cuidado de los hijos, es la seguridad social para las personas que están en empleos formales, cuando solo 1 de cada 10 hablantes de lengua indígena tiene un contrato por escrito y prestaciones sociales. Entonces vemos cómo sí se caracterizan ciertos grupos de población por tener menos acceso a los recursos simplemente. Pero Magdalena, esto no es solo así en México. Esto pasa en el mundo. Se ha visto y se ha hablado mucho de una profundización de la brecha de desigualdad. ¿Qué vemos a nivel internacional? Desgraciadamente, estamos viviendo niveles históricos de desigualdad tanto al interior de los países como entre los países. Esta brecha de desigualdad ha ido incrementando. Si uno mira, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era la pauta de desarrollo global que los estados buscaron primero hasta el 2015, del 2000 al 2015, en términos globales, acumulativos, se consideró que habíamos avanzado mucho en la disminución de la pobreza. Sin embargo, si uno saca China e India, estos dos grandes países en los cuales muchísima gente logró salir de la pobreza, el mundo no logró disminuir la pobreza en términos globales. Entonces, la verdad es que en muchos países y también en países de ingresos medios lo que vemos también es que ha habido una mejora en las condiciones de vida de la gente, pero aún tenemos ciertos bolsones de pobreza muy fuertes en la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo, de los cuales es muy difícil salir de la pobreza, pero por sobre todo lo que más hemos visto es que los que son más ricos se han hecho aún más ricos. Por lo tanto, si bien ha habido una cierta mejora en las condiciones de vida, la diferencia de esa mejora entre los ingresos de quienes, digamos, se encuentran en los deciles más pobres de pobreza, si los comparamos con los más ricos, los que se han hecho tanto más ricos han incrementado enormemente la diferencia entre ricos y pobres. Y esto obviamente crea muchísimos problemas de captura del Estado por ciertos grupos económicos y nos encontramos, digamos, en una situación que requiere cambios dramáticos de política pública al interior de los países y de manera global entre los países para poder abordar este nivel histórico de pobreza en los cuales nos encontramos el día de hoy. Okay. Yo recuerdo, Rogelio, que el Frente contra la Pobreza hizo hace unos años una reflexión en torno a una fiesta de 15 años. Sí, Utilizaron, 15 años de Rubí. Así es. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Porque caracterizaron las condiciones de vida de una forma muy creativa, pero que me parece que sí llama a las personas a ver desde otro lugar, pues de repente las enormes diferencias que vivimos en México. Sí, lo que pasó es que, si la gente no lo recuerda, hace 3 años, y si no me equivoco, un papá grabó la invitación a los 15 años de su hija en una pequeña localidad del oriente de San Luis Potosí, y invitaba a todo el mundo, pero lo puso en las redes sociales, entonces parecía que invitaba a todo el mundo. O sea, no solo a sus familiares, no solo a la gente de su pueblo, sino que al estar en redes, y se empezó a armar lo que llaman ahora una viralización nacional impresionante, y entonces empezó a contestar gente de todo el país, que por supuesto que iba a llegar, y entonces... Pero lo que pasó es que esos 15 años se realizaban en una localidad que 15 años antes tenía niveles de marginación muy altos, y entonces que en esos 15 años lo que veías en los datos de los 15 años de Rubí, pero del lugar y del municipio y de la zona, era que los indicadores básicos de acceso a servicios, de ejercicio de derechos hiperbásicos, no el ejercicio total y pleno de los derechos, sino poder ir a la escuela, tener salud, tener una vivienda con servicios, estaban más o menos en los mismos niveles, con mejoras muy básicas y básicamente con los mismos niveles de pobreza, si no me equivoco en los datos. Y eso es lo que te muestra ahora los datos de pobreza de Coneval. Coneval acaba de presentar datos 2008-2018, constantes, comparables, la misma metodología, con el mismo tipo de encuestas, que es una cosa nueva, muy especial de México, porque se lo anunció el multidimensional, no solo el ingreso, sino 6 carencias, entonces te permite ver cosas.
Y la conclusión es que está estancado. O sea, 44% o algo así en 2008 y 42%. O sea, al final son 2.6 puntos porcentuales menos en 10 años, lo cual significa 0.26 puntos porcentuales por año. Entonces, en el tema de en el mundo está feo, sí, claro que en el mundo está feo la desigualdad, coincido plenamente, pero lo que está pasando en México no lo explica el mundo, lo explica México. O sea, los niveles de pobreza de México no son los bolsones de pobreza. Tenemos nuestros bolsones de pobreza. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, las zonas indígenas, las sierras, son bolsones de pobreza. Pero en México tenemos 44% de la gente, 41 ahora, 42% de la gente en pobreza y la mitad de la población sin ingreso suficiente para lo más básico, una canasta minimérrima. Entonces, cuando fuimos a ver los datos de la CEPAL de qué ha pasado, no en la OCDE, porque entonces pues, ahí siempre nos va mal, sino en América Latina, con economías que son un poco menos grandes, menos desarrolladas, menos dinámicas, que no exportan 527 mil millones de dólares al año. No, que no son la economía 13 o 14 del mundo, solo Brasil sí es la 12 o la 13. Todos los demás redujeron pobreza por lo menos en 30%. Solo los centroamericanos. Estamos igualitos. En reducciones de pobreza en estos 10 años, estamos igualito que Honduras, y en Nicaragua no hay datos, pero no se pueden imaginar que más o menos igual. Uruguay redujo 80%, Chile 60%, Colombia, Perú, Paraguay, Panamá 30 y tantos %, nosotros 2%. Y en realidad con estos datos nada, porque es la forma de medir. Entonces, esa parte, el tamaño, o sea, la dimensión, la permanencia, el estancamiento, son producto mexicano. Déjame ir una pausa y volvemos para entender por qué. Estamos de regreso en México Invisible, hablando sobre pobreza y discriminación. El día de hoy me acompañan Rogelio Gómez Hermosillo, Magdalena Sepúlveda y Alberto Cerdán. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Estábamos hablando acerca de la historia nada halagadora de la imposible reducción de pobreza en México. Y quisiera preguntarte, Alberto, ¿a qué se debe? Pero también, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene que dar cada quien, cada sector de la sociedad? Los gobiernos, las empresas, los medios, la sociedad civil, las personas privilegiadas, las personas que viven en pobreza. ¿Qué le toca a cada quien para mirar hacia adelante y no estar en este lugar dentro de 20 años? Bueno, pues ciertamente más que echarle ganas, ¿no? Es decir, sí se requieren transformaciones muy profundas. ¿Por qué, o digamos, qué explica este panorama que en el bloque anterior se estaba planteando? Pues podríamos sacar muchos aspectos históricos, sociológicos, políticos, económicos, etcétera. Pero digamos que hay algunos indicadores que nos pueden dar muy buena idea de qué está pasando. Uno de ellos es la concentración de la riqueza. Es decir, 5% de las empresas, perdón, 10% de las empresas concentran el 93% de fierros, de inmuebles, de activos físicos, pues. Es decir, el resto de las empresas que generan empleos no poseen este nivel de activos físicos como el 10% más rico. El 5% de los hogares más ricos poseen el 58% de la riqueza, es decir, de los terrenos, de las casas, del dinero que hay en el país. Y que históricamente eso se ha mantenido más o menos sin cambios. Por ejemplo, en países como el Reino Unido o Francia, por citar unos, de todo lo que produce el país, que se le llama Producto Interno Bruto, o sea, todo lo que produce el país, más o menos entre el 70 y el 80% se reparte en sueldos, salarios y remuneraciones. Y el otro porcentaje restante, 30-20%, en otras cosas. En México, solamente el 30% de todo lo que produce el país se reparte en sueldos, salarios y remuneraciones. Es decir, la gente tiene menos de pedazo de pastel para obtener de sueldos y salarios. Entonces, los ingresos se mantienen iguales. Y que, por ejemplo, cada vez que hay crecimiento económico, lo que ocurre es que ese crecimiento
no lo captura la gente que trabaja, porque los ingresos no crecen. Y que sistemáticamente en los últimos años en México guardar el dinero o invertirlo en una empresa, es decir, comprar acciones, da una tasa de ganancia entre el 3 y el 15%. Trabajar da una tasa de ganancia del 5%. Es decir, tener dinero e invertirlo te da más que trabajar. Y eso se mantiene en el tiempo. Entonces, mientras no haya políticas redistributivas y la mayor o por excelencia son los impuestos, mientras no haya impuestos a las herencias, mientras no haya un impuesto predial que los gobiernos locales efectivamente cobren y usen para pagar otras cosas que de origen están desigualmente distribuidas, por ejemplo. Si los pobres son pobres porque quieren, quiere decir que hay cosas que controlan. Bueno, las cosas que no controlan son lo suficientemente, pues, que las puedes brincar o las puedes superar para dejar de ser pobre, como género, en el lugar donde viviste, el nivel de riqueza de tu familia, la primaria a la que fuiste la primera vez, la comunidad en donde estás, los servicios básicos que tiene la comunidad. Todo eso que no controlas, si más o menos fuera realmente tu esfuerzo, pues dejarías la pobreza. Bueno, lo que ocurre es que muchas de estas cosas son condicionantes de la pobreza posterior. Y los impuestos que se pagan y el dinero que se redistribuye no es suficiente para tener hospitales, escuelas, caminos, es decir, cosas que de algún modo nivelen ese arranque inicial. Y si los ingresos tampoco nivelan ese arranque inicial, es decir, trabajar, pues así nos vamos a seguir por un Va a rato. ser muy difícil superar la circunstancia de pobreza y quizá eso explica esas décadas de no avanzar, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí han hecho bien otros países, Rogelio? Es que mira, tienes que tener dos cosas, creo yo. Una es que el esfuerzo público sea redistributivo, que el presupuesto haga que quienes más ganan, más aporten y quienes menos tengan, reciben más. Eso es un esfuerzo redistributivo, no por fuerza en dinero, sino en el servicio que reciben. Mejor educación, salud, etcétera, sin costo, y entonces se van generando, se van cerrando, digamos, las brechas de desigualdad. Eso es indiscutible, pero la otra, la directa, es cómo hacemos para que los ingresos de quienes trabajan les alcancen para vivir y que quienes trabajan tengan el paquete completo de la seguridad social, porque lo que está pasando hoy en México es que nuestros bolsones de pobreza reciben menos, las peores escuelas, los peores servicios de salud, ¿no? Poco esfuerzo redistributivo. Pero quienes no están en esos bolsones, quienes viven en las ciudades, en el Valle de México, en Ciudad Juárez, en Monterrey, etcétera, etcétera, y trabajan, de todos modos no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica para toda su familia y no tienen protección y seguridad social. Nuestro Observatorio de Trabajo Digno muestra que 40 y algo por ciento, 40, 41, 42% de gente con empleo, no que trabaja por su cuenta, con empleo y salario, no tiene seguridad social, que es el tema de las trabajadoras del hogar, pero esto es mucho más grande, es el 40%, no es solo. Eso está, ¿no? Estaba en la ley y es un esfuerzo que el CONAPRED ha hecho por transformar esa situación. Pero digamos, lo que vivían las trabajadoras del hogar por ley, lo viven el 40% de quienes tienen empleo. Eso es una grave contradicción, es un escándalo y viene del mundo del trabajo. Entonces, sí, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo que necesitamos una política redistributiva, social redistributiva, más aportación de quienes más tienen, mejores y más recursos, sobre todo como servicios, como bienes públicos para quienes menos tienen, ¿no? Eso es evidente. Pero por el otro lado, necesitamos recomponer eso, la pérdida de la capacidad de quienes trabajan para tener ingresos suficientes y seguridad social. Es decir, vamos, para ponerlo polémico y que se ponga divertido el asunto, si estamos buscando dónde viene la bronca, no viene de los programas sociales, esos no están dando resultados, pero aunque dieran, no resolvíamos esto que estoy diciendo. Esto viene de raíz económica y de política laboral. Entonces, ojalá funcionen bien los programas sociales, sería muy importante que haya un esfuerzo redistributivo, pero la única manera sostenible para lograr
una recuperación de la reducción de la pobreza, digamos, para que rompamos el estancamiento, es que recuperemos que quien trabaja no sea pobre, que los ingresos sean suficientes y que tengan una protección social, seguridad social, que les dé por lo menos servicio de salud, pensiones en avanzada, ingreso en caso de incapacidad, discapacidad, enfermedad y servicios de cuidado infantil para que se puedan sumar las mujeres al mercado laboral. Ese es el paquete de la seguridad social y tenemos que pasar a que sea derecho de las personas y no prestación laboral. Ese es como el cambio estructural que creo que es el que México requiere. Y, por supuesto, hay que ver cómo modificamos la política de contención salarial y, por lo tanto, la capacidad de defensa de quienes trabajan, porque el problema es que la gente que trabaja no tiene ninguna defensa. Los economistas le llaman a eso el poder monopsónico de los empleadores. No se entiende nada, pero en el fondo es que el que contrata tiene todo el poder y quien va a ser contratado puede incluso aceptar menor pago y sin seguridad social con tal de conseguir el trabajo. Esa situación, digamos, que no es de un mal empleador, de esos malvados que llegan a explotar a la gente. El 40% es un asunto de maldades o bondades. Es estructuras del mundo del trabajo que quedaron intocadas y que yo no escucho que se quieran tocar, lamentablemente, aunque sí veo que empiezan a ver, porque los datos de Coneval lo muestran clarito. ¿Dónde están los dos problemas? Seguridad social, ingreso insuficiente. Esos dos vienen del trabajo, no de los programas sociales. Lo que sí ha bajado, los pisos de tierra, Lo que se ha podido modificar con política pública. Pero eso yo quisiera preguntarle a Magdalena. Lo que describen es una circunstancia que tiene una convergencia por un lado de un marco jurídico, una política pública que permite que se concentre la riqueza, que se violen derechos laborales, que no haya, digamos, una universalidad del acceso a la seguridad social como un derecho, pero al mismo tiempo hay una estigmatización de la pobreza, decíamos al principio, que también juega un papel, por ejemplo, en el acceso al trabajo, porque hay trabajos bien remunerados y con seguridad social en México, solo que no necesariamente tienes acceso a esos trabajos si provienes de una situación de pobreza previa o si provienes de una cierta pertenencia étnica o si eres mujer. ¿Cuáles son las responsabilidades y las posibilidades de acción desde el sector privado, Magdalena, de contribuir a hacer una transformación verdaderamente sustantiva en este sentido? Creo que el aspecto que mencionas es clave. O sea, sí necesitamos políticas redistributivas tributarias y políticas redistributivas de protección social, eso está claro. Sin embargo, volviendo al tema principal que nos convoca del estigma, el prejuicio contra la persona que vive en pobreza, creo que todos tenemos responsabilidad. Este prejuicio, como decía antes, de que son flojos, de que no se esfuerzan, de mirar la pobreza como una falla personal, de que se puede salir, esta falacia de que se puede salir de la pobreza esforzándose más, tiene mucho que ver, es no entender, digamos, los aspectos estructurales que mencionaba Alberto. ¿Dónde naciste? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cuál es el lugar donde creciste? Si tu familia era pobre o no, ¿a qué tipo de acceso a educación tienes? Realmente determinan tu futuro en cuanto vas a seguir la pobreza. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es todos realmente desconstruirnos, porque es muy fácil pensar y mirar a la persona que vive en pobreza y pensar que es de ella la culpa, que es floja, que no se preocupa de la educación de sus hijos. Y lo vemos cuando miramos a la gente que puede estar pidiendo limosna en la calle, la gente que puede estar en un trabajo informal muy precario. Siempre tendemos a culpar a la persona que vive en pobreza, sin entender que la situación de pobreza de esa persona está totalmente determinada por otros factores que no dependen de la persona. Entonces, es hacer un llamado tanto al sector privado como al ciudadano común, cómo identificamos esos mismos prejuicios que todos tenemos y lograr entender y hacernos la siguiente pregunta: ¿será que no lo hizo porque es flojo o será que la persona que trabaja, la trabajadora doméstica no llegó a la hora porque tuvo un problema grave en su casa? ¿O realmente no llegó a la hora porque el sistema de transporte, de movilidad de la ciudad estaba totalmente colapsado ese día? O sea, es realmente ponernos en la situación del otro primero y dar una presunción, porque la realidad, lo que determina la pobreza está más en el lado de la persona que vive en situación de pobreza. Por lo general va a haber muchísimas
en la mayor parte de los casos la circunstancia no va a haber dependido de esa persona. Entonces, es hacer un llamado a que todos tenemos que mirar la pobreza de manera distinta, mirar los obstáculos que viven las personas que viven en situación de pobreza como el mayor impedimento. Y desgraciadamente, un tema importante es que estos prejuicios contra las personas que viven en situación de pobreza están tan enraizados que terminan infiltrándose en la política pública. Por lo tanto, tenemos muchos programas de política pública que en verdad se basan en este prejuicio contra la pobreza o se basan en dejar contento a las clases medias, que son las que votan. Entonces, los programas tienden a presentarse como el destinatario, que están destinados al pobre merecedor, no a ese pobre promiscuo, flojo, que no se esfuerza, sino al pobre merecedor. Y no existe el pobre merecedor. Toda persona que vive en pobreza es merecedora, está en esa situación por condiciones totalmente ajenas a su situación. Y eso lo tenemos que romper en cada una de nuestras cabezas y es muy difícil. Y proviene un poco del miedo que tenemos también cuando vemos a alguien quizá en situación de pobreza, pues de que no haya suficiente para todas las personas, que se distribuya de una forma que no me convenga. Pasa un poco eso con el tema de la migración y la estigmatización de la migración de personas pobres, lo que llama Adela Cortina, que es la que acuñó el término aporofobia, ¿no? El miedo al otro que no tiene recursos porque me puede quitar los míos. Y ahí empezamos con la criminalización de las personas pobres, con la estigmatización en torno a su forma de verse, todo lo que nos manda señales que pueden significar que me quita una persona lo que yo siento que ya es mío. Quisiera, Alberto, hacerte una pregunta particular acerca del tema de jóvenes, porque una de las cosas que más gusto nos da en CONAPRED es ver que a partir de este último año se ha hablado de las personas jóvenes quizá como nunca antes, atendiendo en concreto a ciertos derechos y tomando en cuenta, digamos, ciertos temas. Particularmente preocupante para CONAPRED es los resultados de la encuesta sobre discriminación, en donde salieron 2 o 3 datos que son realmente graves. 1, 6 de cada 10 personas llamaría a la policía si viera jóvenes parados en una esquina. Más o menos la misma proporción considera que los jóvenes son que los jóvenes son irresponsables y no pueden ser responsables. Pero quizá lo que más me preocupa de esa pregunta que hicimos es que es de los pocos casos en donde el prejuicio tiene un nivel, digamos, de aceptación de parte de los propios jóvenes y a la par con los adultos y los adultos mayores. En otros, por ejemplo, los prejuicios asociados a la sexualidad o al VIH, los jóvenes suelen tener menos prejuicios. Pero en el prejuicio que se refiere a sí mismos, resulta que los jóvenes en la misma cantidad que los adultos y los adultos mayores contestaron que los jóvenes son irresponsables. Y entonces ante ese escenario, digamos, en donde convergen unos prejuicios acerca de quiénes son los jóvenes, qué pueden aportar, la criminalización de la juventud de cierta forma, pero al mismo tiempo un momento en el que México está o acaba de estar en su bono demográfico. Quiere decir esto, cuando más jóvenes ha habido que están entrando al mundo del trabajo, los estamos recibiendo con una serie de prejuicios pues muy nocivos para su posibilidad de desarrollo. Pues yo retomaría el último que señaló Magdalena, y es que los pobres son merecedores. ¿Y merecedores de qué? Pues de una vida digna. Es decir, cualquier ser humano, por el simple hecho de existir, merece una vida digna. Y tiene derecho a tener una vida digna. Y en el caso en particular de los jóvenes, es generar, de entrada, un discurso de mereces una vida digna. Todos los jóvenes tienen ese derecho. Pero además, también puede ser reflejo, y quizá aquí no tengo los conocimientos para afirmarlo, pero de una pérdida de sentido de comunidad, de sentido de identidad, en el cual pues, los jóvenes como colectivos se puedan sentir orgullosos de serlo, por el simple hecho de ser jóvenes. Y de algún modo eso pues tiene como
diferentes posibilidades de entendimiento, es decir, cuáles son los hogares que se han ido formando en los últimos 20 años, qué tipo de relaciones de su comunidad, de su calle, de su barrio se han podido generar, qué tipo de relaciones son las que se han generado en las escuelas. Pero también, digamos, poniendo un toque optimista, también hay nuevas expresiones y en particular el caso de las mujeres y su reivindicación en la lucha, pues más allá de género, sino una lucha feminista, que toman las calles, que se identifican, que encuentran como colectivo una razón para identificarse, pues veo ahí cierto optimismo. También lo veo en las posibilidades que los programas que se están instrumentando puedan generar, que no sabemos, digamos, cuál es su alcance y la profundidad de lo que logren los programas, pero un caso es hoy la beca universal para los estudiantes de educación media superior, que lo primero que reciben de la sociedad es pues ¿por qué se los dan? Si sacan bajas calificaciones, son irresponsables, ¿en qué se lo gastan? Pero pues inicialmente lo que hemos encontrado es que los patrones de consumo de los jóvenes, si bien son diferentes a los de sus papás, no necesariamente son patrones de consumo, entre comillas, irresponsables. O sea, apuestan por comprarse computadoras, apuestan por comprarse tecnología, pero también apuestan por comprarse útiles escolares, en fin, un patrón de consumo que no desdeñaría. Pero la otra que también puede ser importante es la pedagogía de igualdad, de que todos los jóvenes que asisten a una escuela pública en educación media superior reciben un apoyo por el simple hecho de estar estudiando. Y que eso pues va a traer también resultados que será muy interesante valorar, como por ejemplo, al menos de manera anecdótica, de muchachos que si uno no recibió la beca, se juntaron entre varios para pagarle la beca del que no la recibió porque metió mal sus papeles, o que de algún modo se juntaron para apoyar a una aula que estaba maltrecha y que decidieron los jóvenes juntarse y con su dinero reparar el aula. Es decir, ciertos fenómenos de colectividades que se están dando que pues, me dan cierto optimismo. Prometen. Pues a ver. Déjenme ir a una pausa y volvemos para seguir conversando sobre pobreza y discriminación. Bienvenidas de regreso a México Invisible. Estamos hablando sobre pobreza y discriminación. Nos quedábamos en la conversación con Alberto, a quien me gustaría preguntarle, para cerrar esta parte acerca de las personas jóvenes, ¿ser joven viene solito, digamos, en la discriminación que una persona joven enfrenta ante el mercado laboral? ¿Solo te discriminan por ser joven? No, y justamente parte de esta rueda de la fortuna de dónde naciste que puede determinar tu futuro. Y uno de los temas que han sido ampliamente estudiados es, por ejemplo, la pertenencia a un grupo indígena. Y entonces, digamos, con las comparaciones deportivas, no es lo mismo correr una maratón con todo de tu lado, buena vestimenta, buena alimentación, que correr con un costal de piedras encima y completar los 42 kilómetros. Y en ese sentido, las personas indígenas en la vida cotidiana enfrentan muchos aspectos adversos, pero uno en particular es el acceso al mercado laboral. Eva Arceo hizo un estudio donde había 1000 anuncios de entrevistas. Ella generó currículums, vites con más o menos con la misma información, pero le ponía fotografías de diferente tonalidad de piel y fenotipo. Entonces resultaba que las personas indígenas necesitaban enviar 23% más currículums para obtener una llamada que el resto de las mujeres. O las mujeres casadas deberían enviar 15% más currículums para obtener una llamada que alguien que no lo era. De manera que en la vida cotidiana, el simple hecho de ver una persona indígena, a pesar de que tendría
los mismos estudios, la misma experiencia laboral, etcétera, que alguien que no lo es, el solo hecho de ser indígena ya no te llaman por teléfono para una entrevista. O dicho de otro modo, como te ven, te tratan. Así es. Y además eso es en detrimento del propio pues, sector productivo, de las empresas, de los centros de trabajo, porque en lugar de contratar a las personas que pueden hacer el trabajo, contratan a quien parece, según ellos, que puede ser el mejor, por razones como el tono de piel, como el género, como la edad, que nada tienen que ver con los talentos y capacidades. O el esfuerzo. O el esfuerzo. Magdalena, dentro de todo esto hay otro grupo, dentro del grupo de los jóvenes, estos mal llamados ninis, personas que no estudian y no trabajan según la creencia, digamos, generalizada, pero según la encuesta nacional sobre discriminación, muchas de estas personas que aparecen como que no estudian y no trabajan son mujeres, y dentro de este grupo 9 de cada 10 mujeres que no estudia y no trabaja, que es joven, está trabajando, solo que su trabajo no es valorado, y está trabajando en el cuidado. Está trabajando en el cuidado de los niños y trabajará en el cuidado de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. ¿Qué impacto tiene esto? Lo decía Rogelio hace un momento, hay una falta de una política general del cuidado que equilibre las cargas entre todas y todos, y vemos ahí, justo en un momento de la vida tan importante como la juventud, una carga sobre las mujeres jóvenes. ¿Qué impacto tiene esto en la distribución de la riqueza y en las posibilidades de acceso a mayores recursos y a una vida digna? Tiene un impacto enorme y es muy importante siempre resaltar que la desigual distribución de las cargas de trabajo de cuidado y trabajo doméstico entre hombres y mujeres son realmente la raíz de toda discriminación de género. Si miramos en el impacto que tiene el hecho de que consideramos que las mujeres están naturalmente más destinadas a tener un trabajo de cuidado, lo que no es cierto, pero en esta creencia hacemos muchas veces de que las niñas dentro de los hogares sean las que tienen que hacer las camas, ayudar con las tareas domésticas, mientras el niño tiene más tiempo para educarse, para estudiar, para jugar, que es muy importante también para los menores, y también para hacer de redes sociales, que es muy importante, sobre todo si son jóvenes, tus redes sociales son muy importantes para encontrar trabajo, para encontrar nuevas oportunidades. Por lo tanto, mientras no logremos que hayan políticas estatales que puedan redistribuir las cargas de trabajo, no solamente dentro de los hogares entre hombres y mujeres, sino que también redistribuirlas, por ejemplo, entre el sector privado y la familia. Las empresas que tengan un cierto número de trabajadoras mujeres debieran aportar con cuidado infantil, con lugares, espacios para cuidados infantil. O sea, tenemos que redistribuir, pero también es muy necesario que existan las políticas para disminuir este tipo de carga de trabajo. Pensemos en zonas rurales, el acceso a electricidad, el acceso al transporte público. O sea, si una mujer que quiere trabajar en la Ciudad de México tiene que destinar 3 horas o 4 horas para ir y venir a su lugar de trabajo y al mismo tiempo trabajar y volver a su casa a un nuevo turno de trabajo por el trabajo doméstico y de cuidado al cual se enfrenta, estamos haciendo que las mujeres tengan una doble carga laboral. Y para muchas mujeres jóvenes eso va a significar que no tienen tiempo de entrar al mercado laboral. Y mal se cuentan y se creen que ellas simplemente no están haciendo nada, cuando son las que están cuidando a la abuelita, están cuidando a los niños en ese hogar, y también muchas veces ni siquiera es solo dentro de la familia, del círculo de familia cercana, pero también son a la vecina mayor, al vecino. O sea, el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico que no se pagan son una gran brecha a la igualdad de género y al disfrute de las mujeres de sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres. Desde el derecho a la educación y el derecho a la salud. Hay un límite a la cantidad de trabajo de cuidado
y doméstico que se puede hacer sin perjudiciar la propia salud de la mujer. Y entonces tenemos un escenario, Rogelio, en el que volvemos otra vez a lo estructural, que no es nada más crear paliativos para una situación de pobreza que deberían servir para una transición, sino condiciones más igualitarias de acceso al trabajo, de seguridad social, en donde tengamos todas y todos las mismas oportunidades y las mismas posibilidades. Hay grupos que de manera consistente aparecen por abajo en el acceso, ¿no?, a los derechos. Las mujeres indígenas, por ejemplo, sin ver ninguna cifra, podemos anticipar, por lo que se dijo, las cargas de cuidado, pero además los estigmas, prejuicios, estereotipos, más la falta de infraestructura, más peores servicios, todo se acumula para ponerlas en una situación de tremenda desigualdad y de tremenda estigmatización. Pero hay otros grupos, como el grupo de las personas migrantes, que es un grupo que tiene una especie de, convoca opiniones que cambian muy rápido. Creo que en ningún caso hemos visto una transición de la opinión pública tan veloz como en este último año, que a partir de las caravanas y a partir de algunas otras circunstancias de política exterior incluso, han dado pie a expresiones de xenofobia y a estigmas y prejuicios, entre otros, y subrayo este precisamente porque tiene que ver con este tema, entre otros, esta creencia de que las personas migrantes nos van a robar aquello poco que tenemos. De hecho, es muy preocupante que una de las políticas menos valoradas, por ejemplo, de esta administración es la inversión en Centroamérica, ¿no?, y la posibilidad de detonar desarrollo en Centroamérica como una medida muy inmediata para apoyar una situación de necesidad urgente allá. Quisiera preguntarte, Rogelio, ¿cómo analizas y cómo incorporas el tema de la migración vinculado con la pobreza, con la desigualdad y con las circunstancias actuales? Mira, es un tema complejo que se mira con una mentalidad muy simplista, ¿no? Yo creo que Trump sería un de gran éxito en México, digamos. O sea, ya nos compramos ese discurso de que vienen los de fuera y nos van a quitar lo que es nuestro, que es el discurso del presidente de los Estados Unidos, que es un racista, que es un autoritario. Y eso permea, eso, o sea, que es una visión hiper simplista, pero que enraiza en nuestro racismo oculto, bastante vergonzante, pero que nosotros en México tenemos también mucho desprecio por la población indígena, por la gente del sur, por la gente pobre. Entonces nada más es como extensión. Ahora, yo creo que el problema tiene que ver con cómo se construyen modelos de desarrollo incluyente, cómo se logra que los países detonen todo su potencial, cómo se rompen estas estructuras de generación de pobreza. Lo que le está pasando a Centroamérica en ese sentido sí es parecido a lo de México, que es la combinación violencia, pobreza, migración. Y yo creo que sí necesitamos ir buscando nuevos modelos y tienen que tener raíz económica. Entonces la inversión en el desarrollo en otros países evidentemente no nos va a hacer daño, nos va a hacer bien. O sea, la fortaleza de la economía mexicana es su exportación. Para nosotros Centroamérica es mercado. Ese no es el punto, me parece a mí. Claro, no todo el mundo lo ve, no todo el mundo lo ve así. Pero ¿sabes por qué? Es porque en México tampoco se ven los beneficios de las inversiones. O sea, el punto es que en México se puede trabajar y ser pobre. El punto es que en México se habla de ninis, eso no existe. Empecemos, o sea, para acabar con la discriminación hay que empezar a decir cosas como esa. No existen los ninis, punto. ¿Estoy loco? No estoy loco. Yo sé cómo se construyó esa encuesta, yo sé qué respondió en esa encuesta. Está mal planteada la pregunta, por lo menos no responde lo que se infiere que son ninis, porque se infiere que es gente que no quiere trabajar, que no se esfuerza, cuando en realidad la mayoría, el 80%, son mujeres que están trabajando en su casa. O sea, que están cargando la perspectiva de género. Nosotros en el Observatorio de Trabajo Digno de Frente a la Pobreza hicimos ahora las brechas de igualdad también para jóvenes y para mujeres. El desempleo de las mujeres y de los jóvenes es igualito, es el doble que el de los no jóvenes y los hombres. Y luego en el tema, de género, digamos, creo que es muy interesante.
para ganar lo mismo por las mismas horas trabajadas, las mujeres tenían que trabajar 5 días más. Nos salió 700, casi 800 pesos. Pero dijimos, ¿cómo explicamos eso? Pues con el promedio del ingreso. Entonces, solo si hubiera día 32, día 33, día 34, día 35, día 36 en el calendario, cada mes, o sea, 2 meses completos al año, podrían las mujeres equiparar el salario de los hombres en promedio. Y luego pusimos, y siempre estamos hablando de gente que trabaja, no de desempleados, no de gente que trabaja para otro, que tiene empleo, empleadas, empleados. Y pusimos lo mismo, gente con trabajo, con empleo, asalariado, tarará, tiene jornadas de 40 horas y tiene otra jornada de 40 horas en trabajos del hogar, otra completita. O sea, el tema de la doble jornada del feminismo lo acreditan las estadísticas mexicanas de trabajo. Entonces, sí creo que es importante que para enfrentar prejuicios, para enfrentar estigmas frente a migrantes, frente a jóvenes, frente a mujeres, frente a indígenas, aprendamos a leer los datos, aprendamos a combatir los fake news, los inventos, estos conceptos. No quiero decir quién inventó lo de Nini, pero realmente le hizo un daño a la juventud de este país muy grande, un daño además intencional porque es una persona que sabía de datos, sabía de economía, sabía de estadística, sabía que esa pregunta no decía eso, no era de ocupación la pregunta. Entonces, el asunto ahí, pues, realmente es que, y la invitación para regresar al tema original, no solo con los migrantes, sino con todo el mundo, o sea, tenemos que empezar a ponerle rostros reales. Yo conozco mucha gente que piensa en pobreza y piensa en el indigente por 8, drogado, sin casa, ¿no? Que obviamente está en una condición de indigencia muy grave. Pero los pobres de México volteen a ver una obra de construcción. Ahí están los pobres de México. Volteen a ver las esquinas, la gente a la hora de la comida, en los puestos ambulantes. Gente que trabaja mucho y tiene que comer comidas de 60, 70 pesos llenas de carbohidratos. O sea, esos son los pobres. Los pobres en México, la mayoría, también los indígenas del sur, también, sí, también voltean a ver a Chiapas y a Oaxaca, por supuesto. Esa es la pobreza profunda, estructural, endémica, crónica de México que tiene décadas, siglos. Pero hay otra que tiene que ver con el mercado de trabajo, gente que sí trabaja, que sí le echa muchas ganas, que no se muere de hambre. Esa es la otra. No son muertos de hambre. No es así. No les alcanza lo suficiente para vivir y tienen carencias y riesgos muy altos por no tener seguridad social, entonces se enferma alguien, etc. Entonces, esa dinámica es la que tenemos que empezar a ponerle el rostro de clase trabajadora, rostro, por supuesto, trabajadores del hogar, pero no solo, porque, sí, claro, también, pero volteen a ver las maquilas y si me apuras un poco, volteen a ver los empleados de muchos comercios, etcétera, que ganan 6,000 pesos, 7,000 pesos con familias de 3, viven en pobreza, si ese es su único ingreso. Esa es la pobreza en México. Déjame darle un minuto la palabra a Magdalena y luego a Alberto. ¿Qué les dirías a los televidentes, a las personas que nos miran el día de hoy sobre los estigmas en torno a la pobreza? Yo creo que trataría de hacer un llamado al televidente que pensara todos los momentos en que nos encontramos nosotros mismos con estos prejuicios. Cuando pensamos, hablando del migrante, que el migrante es criminal y viene de una mara, cuando pensamos en la chica joven que supuestamente no estudia ni trabaja, que es floja y que está en su casa no haciendo nada, pensemos que en verdad es ella la que está cuidando y tiene una carga de trabajo doméstico y de cuidado enorme. Cuando pensemos en las madres solteras como promiscuas y que son pobres porque tienen tantos hijos y son promiscuas, pensemos la dificultad de esa madre de familia en salir adelante sin el apoyo del padre biológico a pagar lo que le corresponde de alimento y a compartir las tareas de cuidado. Que pensemos también cuando la trabajadora doméstica no puede llegar a tiempo, que no es su problema. O también que pasa mucho, he escuchado mucho en este país, por ejemplo, cuando es el momento de dar aguinaldo y la gente se rehúsa a dar el aguinaldo en dinero, que es la obligación en ley, y lo dan cosas para que no lo malgasten. Ahí también es un prejuicio.
La persona que vive en pobreza sabe en qué gastar su dinero mucho mejor que otra persona. La forma más efectiva de ayudarla es darle dinero y en ese caso es también su derecho. Pero el punto es, todos estamos inmersos en una cantidad de prejuicios enormes en contra de la gente que vive en pobreza y también debemos nosotros mismos cambiar nuestra mentalidad, entender la pobreza de una manera distinta y tratar de mirar los obstáculos que dificultan enormemente a la persona que vive en pobreza de salir de su situación. Medio minuto, Alberto. Pues si después de este programa usted sigue creyendo que la gente es pobre porque quiere, bueno, hicimos muy mal nuestro trabajo. Pero entonces le invitaría a preguntar, a platicar. Es decir, siguiendo en la línea que mencionaba Magdalena, pregúntele sobre su vida a las personas que están cerca de ustedes. O que a lo mejor se los encuentran por algún momento y puedan platicar con ella. Con una escucha genuina. Pregúntenle a qué hora se despierta y después qué es lo que hace en un día normal, cuánto tiempo se tarda en caminar y después qué es lo que hace, qué es lo que come, cuánto le cuesta trabajo conseguir lo que come, cuánto le cuesta trabajo dormir a sus hijos si es que los tiene, cómo lidia con ellos. Es decir, pregúntenle de su vida, de una manera respetuosa, por supuesto. Y si después de eso se imagina usted viviendo así, pregúntese si en verdad esa persona es floja o no. Muchísimas gracias a los tres por sus contribuciones. Les agradezco muchísimo por hacernos reflexionar sobre este tema tan lleno de estigmas, tan llenos de estereotipos, pero quizá también tan lleno de esperanza hacia adelante de poder transformarnos en un país más igualitario. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por vernos el día de hoy en México Invisible, un programa producido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Hasta la próxima.